Si me preguntas por mi hija, te diré que es mi todo. Te hablaré de un amor puro, eterno y sin límites. La amo con cada aliento de mi vida, con un amor que trasciende el tiempo, el espacio y la razón. Pero, si me preguntas en un plano más profundo, más honesto y brutal, te diría que ese amor tiene dos caras. Por un lado, está el orgullo, la luz, la alegría desbordante. Y por el otro, está el miedo. Ese miedo paralizante de verla sufrir. En esos días vulnerables, mi amor se traduce en un deseo irracional de protegerla excesivamente. De construirle un nido en lo más alto de un árbol, lejos del alcance de cualquier peligro, de cualquier persona, de cualquier dolor, donde solo ella y sus sueños puedan estar. Ese es mi dilema eterno, amarla con todo mi corazón, y al mismo tiempo, librar la batalla más grande de mi vida, aceptar que un día, tendré que dejarla volar. Hola, bienvenidos a Dominio Mental. Si estas palabras resonaron en tu pecho, no estás solo. Hoy vamos a hablar del dolor más grande y silencioso que guardamos quienes amamos profundamente, el terror a que lastimen a los nuestros y la trampa de la sobreprotección. Hoy te entregaré 10 herramientas de rescate en habilidad emocional para transformar ese miedo paralizante en un amor que libere, que fortalezca, y que te traiga paz mental. Quédate hasta el final, porque el punto número 7 cambiará para siempre tu forma de ver el amor. Empecemos. Comprendiendo la raíz, la sociedad nos ha vendido una mentira muy peligrosa sobre el amor. Nos han dicho que amar es sinónimo de evitar el sufrimiento del otro a toda costa. Pero desde la psicología y el crecimiento emocional, sabemos que este es un camino directo a la ansiedad crónica para ti, y a la asfixia emocional para quien amas. Ese nido en lo más alto del árbol que quieres construir, no es un refugio. Es una jaula de oro. ¿Por qué sentimos esta necesidad irracional de sobreproteger? ¿Por qué proyectamos nuestras propias heridas? El mundo nos ha lastimado, y en nuestro intento de ser escudos humanos, terminamos robándoles a las personas que amamos la oportunidad de desarrollar sus propias defensas. Cuando tu amor se vuelve miedo, dejas de acompañar y empiezas a controlar. Y el control, eventualmente, rompe cualquier vínculo. Para salir de esta prisión mental, necesitamos reprogramar nuestra forma de amar. Aquí tienes 10 consejos ideales para enfrentar el miedo y aprender a soltar sin dejar de amar. 1. Desmitificar la sobreprotección. Creemos que si nuestro ser querido sufre, fallamos como protectores. Falso. El sufrimiento es una herramienta evolutiva. Cuando evitas que tropiecen, les estás cortando las piernas para aprender a caminar. Entiende esto, proteger en exceso no es transmitir amor, es transmitir tu propio miedo al mundo. 2. Separar las heridas. Pregúntate hoy, ¿a qué le tengo miedo realmente? ¿A que le rompan el corazón, o a recordar cómo me lo rompieron a mí? Muchas veces, no estamos protegiendo su futuro, estamos intentando reparar nuestro pasado a través de ellos. Tu historia no tiene por qué ser su destino. 3. Aceptar el dolor como el gran maestro. Nos aterra verlo sufrir. Pero piensa en tu propia vida, las lecciones más valiosas, la resiliencia que hoy tienes, no nacieron en tus días felices, nacieron en tus cicatrices. Robarles el derecho a equivocarse es robarles la oportunidad de descubrir lo fuertes que son. 4. El nido de confianza vs. La jaula de oro. En lugar de construir un nido inalcanzable para que nada los toque, construye un nido de confianza. Un lugar donde sepan que pueden volver después de haber sido heridos en el mundo. Tu trabajo no es evitar la tormenta, tu trabajo es ser el faro que los guíe de vuelta a casa para sanar. 5. El peor escenario controlado. Nuestra mente ansiosa crea catástrofes. Cuando sientas ese miedo paralizante, siéntate y escribe, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y luego, al lado, escribe, ¿qué herramientas le he dado para sobrevivir a eso? Verás que has sembrado más fuerza en ellos de la que tu ansiedad te permite ver. 6. Vulnerabilidad compartida. No finjas ser de piedra. Habla con ellos. Diles, a veces me pongo pesado o controlador, no porque dude de ti, sino porque estoy lidiando con mi propio miedo a perderte.
Esta honestidad destruye barreras y transforma los conflictos en empatía profunda. 7. La carta de liberación. Este es el ejercicio más poderoso de hoy. Toma papel y lápiz esta noche. Escríbele una carta a esa persona. Cuéntales todo tu miedo. Diles cuánto te aterra el mundo para ellos. Llora sobre el papel. Y en el último párrafo escribe: pero mi amor por ti es más grande que mi miedo. Por eso, te libero de mis ansiedades. Confío en ti. No tienes que entregarla, el acto de escribirla drena el veneno del miedo de tu cerebro. 8. Transformar la ansiedad en presencia. El miedo paralizante del que hablábamos al principio siempre vive en el futuro. ¿Qué pasará mañana si ya no estoy? ¿Qué pasará si la lastiman? Vuelve al presente. Hoy está aquí. Hoy está a salvo. Cambia la pregunta de ¿y si pasa algo malo mañana? A ¿cómo puedo disfrutar su presencia hoy? 9. El desapego compasivo. El desapego no es dejar de amar. Es amar desde la libertad absoluta. Es entender el principio universal de que nadie nos pertenece. Son seres individuales viviendo su propia experiencia humana. Eres el arco desde el cual ellos, como flechas vivas, son lanzados al mañana. 10. El salto de fe. Eventualmente, tendrás que dejarlos volar. ¿Y será aterrador? Pero el acto supremo de amor no es retener, es observar cómo despliegan sus alas, incluso si tiemblan. Tu fe en ellos se convertirá en su propia voz interior cuando duden de sí mismos. Clímax y resolución. Ese nido en lo más alto del árbol, es hermoso. Fue necesario cuando eran indefensos. Pero hoy, si prestas atención, el viento está llamando. Si los amas con un amor que trasciende el tiempo, dales el regalo más grande que un ser humano puede darle a otro, la confianza en su propia capacidad para sobrevivir. ¿Van a llorar? Sí. ¿Les van a romper el corazón? Sí. El mundo será duro, definitivamente. Pero sobrevivirán. Aprenderán. Se harán inmensos. Y todo porque alguien, un día, tuvo el inmenso valor de tragarse sus propios miedos, abrir las manos, y decirles: ve. Yo estaré aquí, amándote, pase lo que pase. El verdadero dominio mental no es no sentir miedo. Es sentir terror, y aún así, abrir la puerta de la jaula. Si hoy sentiste un nudo en la garganta o si alguna de estas palabras te trajo paz, quiero pedirte algo muy importante. Déjame un comentario aquí abajo. Escribe: hoy elijo confiar y dejar volar, para saber que estás comprometido con tu propia sanación emocional. Comparte este video con ese padre, madre, o persona que sabes que ama demasiado y que está sufriendo en silencio por este mismo miedo. A veces, un video es el abrazo que alguien necesita desesperadamente. No olvides suscribirte a Dominio Mental y activar la campanita. Aquí no solo hablamos de psicología, aquí construimos una mente inquebrantable desde la sensibilidad y la inteligencia emocional. Recuerda, el amor verdadero no retiene, el amor verdadero empodera. Nos vemos pronto.